El tema de hoy entonces, multiplexores y demultiplexores. Ahí pues les estoy mostrando una pequeña diapositiva. Normalmente pues nosotros vamos a entender que un multiplexor pues es un circuito combinacional al final de cuentas, ¿verdad? Donde va a tener una cantidad n de entradas de acuerdo a una cantidad n en cuanto a señales de control, ¿verdad? Y pues la característica es que va a tener una única salida, ¿verdad? Un único, en este caso, punto de salida específico de acuerdo a las entradas y a las señales de control. A diferencia de los codificadores y decodificadores que tenían n cantidad de entradas a m cantidad de salidas o viceversa, pues aquí esa es la característica del multiplexor como tal, es que tiene n cantidad de entradas en función de las señales de control para una única salida. Esa es la diferencia, ¿verdad? Prácticamente pues lo que va a pasar aquí es que de acuerdo a la combinación de las señales de control, pues nosotros vamos a ir activando las diferentes entradas para que ésta pues pueda conectarse al final con la salida como tal. Y es por eso es que este multiplexor como tal pues también se puede combinar tanto con decodificadores, se puede conectar con puertas. Es decir, yo puedo venir y trabajar diferentes operaciones lógicas o trabajar con en este caso, lógica operacional, si queremos verlo de esta manera, de acuerdo a las diferentes entradas para poder obtener una salida como tal. Estos circuitos pues son ideales para ese tipo de trabajos, todo lo que tiene que ver con la lógica combinacional. O por ejemplo, han de cuentas que yo tengo los circuitos a X distancia, imagínense ustedes, yo tengo ahí aplicada la lógica operacional para el control de una alarma, por ponerlo así de sencillo. Entonces, para conectar de un punto a otro, pues yo necesitaría tener extensiones de cable que me vinculen cada una de las salidas de acuerdo a la función, a, en este caso a un monitor, por ejemplo, a un sistema de control que me vaya a mostrar las alarmas. Sin embargo, pues me puedo ahorrar toda esa cantidad de cableado de acuerdo a las salidas de las diferentes funciones usando el multiplexor. Lo que va a pasar es que de acuerdo a la combinación de las señales de control y a la entrada, pues yo puedo venir y conectar cada una de las entradas a la salida y activar ese dispositivo en ese momento. Eso es lo que voy a hacer con el multiplexor si lo queremos ver de una forma bien sencilla. Vamos a tener nosotros multiplexores en este caso, de 4 entradas, 2 señales de control, o podemos tener en este caso pues, 8 entradas, 3 señales de control. ¿Cómo identifico esto? Pues es bien sencillo. Dependiendo del número de señales de control, yo voy a tener 2 a la n entradas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo dos señales de control aquí en la imagen que ustedes ven, C1 y C2. Si yo aplico la fórmula del 2 a la n, 2 por 2, esto me va a dar 4. Ese 4 es el número de entradas que voy a tener para ese multiplexor, siempre tomando en cuenta que voy a tener una única salida. Esa es la diferencia. Y un demultiplexor es lo contrario, voy a tener una única señal de entrada, n cantidad de señales de control, y voy a tener en este caso una cantidad n de salidas también. Es lo contrario, ¿verdad? Es lo opuesto prácticamente al multiplexor como tal. Entonces lo mismo podemos combinar tanto el demultiplexor como el multiplexor en los circuitos. Entonces, mientras que uno obtiene muchas señales de entrada y una salida, el otro pues puede trabajar la inversa. De una salida lo puede multiplicar a varias señales. Todo dependerá del tipo de circuito con el que estén trabajando. Entonces el día de hoy pues vamos a explicar cómo funcionan estos y cómo es que los puedo aplicar en este caso utilizando Proteus, así sencillo, para que ustedes vayan viendo el funcionamiento como tal. Y de ahí más adelante pues vamos a ir involucrándonos en otros procesos un poco más complejos, ya con operaciones lógicas. Después ya se pueden combinar tanto multiplexores como codificadores,
¿verdad? Y así sucesivamente ir avanzando de tal manera que pues, se puedan utilizar cada uno de estos elementos de lo que a lo que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la lógica combinacional o en este caso circuitos operacionales lógicos, ¿verdad? Entonces veamos lo siguiente. Voy a cambiar aquí a Excel. Imaginen ustedes que yo tengo un multiplexor, ¿verdad? Y vamos a empezar con el multiplexor en este caso. Hay multiplexores en este caso de 2 por 1. Perdón, 2 por 2 coloqué ahí. Hay multiplexores, en este caso, de 2 por 1, pues significa 2 entradas, una salida. ¿Qué pasa cuando yo tengo un multiplexor de 2 entradas, una salida? Pues mi señal de control es una también, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Entradas, señal de control y salida, pues 1. Entonces aquí estos serían mis elementos básicos. Si yo tengo un multiplexor de 2 por 1, quiere decir que tiene 2 entradas, una señal de control y una salida. Si yo tengo un multiplexor de 4 por 1, ¿verdad? Entonces voy a tener 4 entradas, 2 señales de control y siempre una salida, ¿verdad? Si yo tengo un multiplexor de 8 por 3, por ejemplo, mis entradas son 8, mis señales de control son 3 y mi salida sigue siendo 1 y así sucesivamente va aumentando. Bueno, entonces esto pues es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Nuestras señales de control pues definen la cantidad de entradas que voy a tener aplicando la fórmula del 2 a la n, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 2 elevado a la n, donde n representa las señales de control. Entonces imagínense, 2 elevado a la 1 me devuelve 2, que son las 2 entradas. 2 elevado a la 2 me devuelve 4 y 2 elevado a la 3 me devuelve 8. Y todos los multiplexores en este caso pues van a tener una única salida, o sea, yo voy a aplicar una única salida en este caso. Ya vamos a encontrar en este caso también multiplexores, más adelante vamos a ver uno, el 74, por ejemplo, 151, ese es uno de los convencionales, que es uno de 8 entradas en este caso y 3 señales de control, una salida, ¿verdad? Solo que este 74L LS151 pues resulta que tiene 2 salidas como tal, pero no es que se utilicen las 2 salidas, sino que yo busco cuál de las 2 salidas utilizar. Hay una que se activa directa y hay otra que se activa en nivel bajo, es decir, está negada o utiliza lógica negativa, ¿verdad? O lógica inversa, si ustedes quieren verlo de esta manera. Bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con un multiplexor de 4 por en este caso 4 por 1. Veamos esto. ¿Qué significa este 4 por 1? Pues ya vimos que es el número de entradas que yo voy a tener. Entonces, si quiero verlo de esta manera, imagínense lo siguiente. Vamos a insertar una figura acá. Vamos a insertar un cuadrado así sencillo. Ahí estamos. Este va a ser mi multiplexor. Normalmente vamos a verlo abreviado como MUX, ¿verdad? 4 por 1. Y entonces aquí voy a tener yo mis entradas. Mis entradas pueden ser A, B, C, D o D0, D sub 1, D sub 2, D sub 3. Ya ustedes definirán. Estas son mis entradas. Voy a tener una única salida, ¿verdad? En la salida le puedo colocar X, le puedo colocar E, la variable que ustedes quieran. Y pues aquí voy a tener mis señales de control. Y pues puedo tener 2 señales de control. Puedo tener, por ejemplo, un X1, un X2, un S1, S2. Dependerá de ustedes como quieran, en este caso, pues llamarlo. Entonces, aquí voy a tener mis señales de control. Y entonces esta es la figura o la forma que va a tener un multiplexor si queremos verlo de esta manera. Bueno, solo que aquí no me marcó las líneas como quería, vamos a tener que hacerlo de esta manera.
Entonces, ¿qué pasa con esto acá? Pues yo, por ejemplo, vengo y si quiero conectar esta entrada A y darle paso a la salida, ¿verdad? Entonces, yo debo trabajar la combinación entre S1 y S2 para poder activar esa señal. Entonces, de ahí es donde surge la tablita en función de ese multiplexor, y ahorita la vamos a hacer para que ustedes entiendan el funcionamiento que tiene como tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí mis entradas A, B, C, D, tengo mis señales de control S1 y S2, y pues tengo mi variable de salida. Y esto es como que si aplicáramos min términos también. Entonces vean, por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Cuando yo trabajo con dos señales de control, yo sé que mis combinaciones de acuerdo a la tabla son estas: 0, 0, 1, 1, ¿verdad? 0, 1, 0, 1. Y aquí está mi salida, pero aquí están los elementos de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que A esté activo, o sea, que tenga un 1, todos los demás deben estar en ceros, pero entonces para poder activar la salida de A, yo tengo que tener las señales de control en 0, miren. 0, 0 y A en 1, para que aquí este me devuelva 1 en su momento, o me devuelva A. Si quieren lo vamos a poner de esta manera. Que me devuelva o que me conecte la entrada A con la salida. Entonces lo que me va a devolver es lo que trae A en ese momento. Eso es lo que me devuelve. Voy con el otro, por ejemplo. Yo quiero que se active B, ¿verdad? Entonces la combinación en la señal de control va a ser 0, 1. 0 para S1 y 1 para S2. Y me va a devolver o me va a conectar B con la salida. Eso es lo que va a hacer. Si yo quiero en este caso que me conecte C, pues entonces la combinación es 1 para S1 y 0 para S2, para que me conecte con C. Y si yo quiero en este caso que me conecte con D, entonces los dos deben estar en unos para que me active D en este caso. Entonces yo aquí puedo generar una función de min términos, ¿verdad? Mi función al final, o X, vamos a colocarlo de esta manera, va a ser igual a las combinaciones que yo tengo aquí. Miren, pues, por ejemplo, para que me active A, es en este caso, este S1 negado, ¿verdad? S2 negado con A más, miren, si lo quieren ver así, para que me conecte B tendría que ser S1 negado, S2 positivo, ¿verdad? Y la B más, para que me conecte con C, pues tendría que tener en este caso el S1 positivo, ¿verdad? El S2 negativo o negado con C. Y así sucesivamente voy formando mis min términos si lo quiero reexpresar con compuertas lógicas, que es como funciona. Vean, S1 y S2 negados con A me devuelve o me activa la salida A. S1 negado y S2 positivo con B me devuelve, me conecta la señal B con la salida. El S1 y S1 en este caso positivo y S2 negado con C me devuelve o me activa C. Y el último, S1, S2 con D, pues me activa D. Y esta es mi función en min términos con la que yo puedo venir y trabajar un pequeño diagramita. Entonces ahí voy encontrando las combinaciones que yo debo tener de acuerdo a la señal que quiero ver como salida. Entonces, por ejemplo, 0, 0 y A en alta o con 1, pues me activa A. Entonces quiere decir que aquí sería un 1 para A, ¿verdad? Este B, por ejemplo, B se activa con 0, 1 usando las señales de control y de esa manera me activa B. Para C, yo debo usar la combinación 1, 0 de las señales de control y 1 en C para que en este caso me active C como tal. Y el último, en este caso para que me active D, pues las dos señales de control deben estar en unos y
en 1 también la señal D. ¿Qué pasa si yo tengo los dos unos activos y presiono cualquiera o activo cualquiera de los otros? Pues no va a funcionar porque la combinación es en función de estos. Bueno, entonces esta sería mi tabla y el funcionamiento del multiplexor de acuerdo a las entradas y de acuerdo a las señales de control. ¿Qué pues debemos hacer ahora? Pues simplemente pues venimos y lo podemos trabajar con compuertas, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar un ejemplo con puertas y el otro pues ya lo voy a trabajar con un multiplexor y ya directamente con la parte de Proteus. Entonces, por ejemplo, y tenemos Proteus ya listo. Vamos a utilizar un Logic State. Vamos a ver si me aparece aquí. Ay, perdón. Ahí está. Vamos a usar este. Vamos a usar un LED. Vamos a usar un pequeño LED. Necesitamos usar la 7404 que es nuestra NOT. Necesitamos usar la 7432 que es la OR, ¿verdad? Y necesitamos utilizar la AND también, pero vamos a utilizar hoy una de 3 entradas, la 7411. Ahí está, ¿ven? Esta es de 3 entradas. Entonces eso me va a facilitar el trabajo para no estar trabajando en cascada con la de 2 entradas, ¿verdad? Entonces me va a reducir el trabajo también. Entonces aquí también vamos a ver un nuevo elemento, que eso es lo que nos interesa. De acuerdo a nuestro pequeño diagramita, pues nosotros tenemos que tener en este caso, voy a ampliar un poquito esto, nuestras señales de entrada. Yo voy a tener ahí 4 señales de entrada prácticamente. Vamos a pegarlas aquí. Estas van a ser mis señales de entrada A, B, C y D, ¿verdad? Ahora necesito también tener 2 señales de control. O sea que estos van a representar mis señales de control en pocas palabras. Listo. Mi señal S1 y S2. Y pues necesitamos, en este caso, pues ya utilizar las compuertas. Necesito negar las señales de control. En su momento, si se dieron cuenta, pues están las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces necesito la compuerta, en este caso, la inversora para poder negar las salidas de estos. Entonces aquí voy a tener una y aquí voy a tener la otra. Listo. Ahora pues necesito también trabajar con nuestras compuertas, en este caso de tipo AND de 3 entradas. Para esto necesito 4. Aquí van 3 y aquí van 4. Las salidas de estas pues aplica la compuerta OR, ¿sí? Esa es la que debemos utilizar aquí, la OR. Y esto es porque pues, nos va a servir para relacionarla con cualquiera de estas que dé 1, pues me devuelve 1 aquí. Y esto me va a llevar y me va a lograr permitir encender el LED final, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro circuito. Voy a conectar aquí el LED. Esta es como que la parte más práctica. De ahí ya voy a colocar las entradas de los otros. Agregamos un ground acá. Y listo. Listo. Ahí está. Ahora pues ya solo voy a conectar esto de acuerdo a las señales. Entonces vean, pues por ejemplo, el primero era, si ustedes recuerdan, el primero es este. Para poder activar la entrada A o conectar la entrada A con la salida, pues yo debo tener la combinación 0, 0. En pocas palabras, prácticamente, pues simplemente ya sea que neguemos esa señal como tal, ¿verdad?
o con 0, 0, pues yo lo voy a encender, ¿verdad? Eso es lo que me representa en este caso la señal como tal. Entonces, eso es lo que ustedes deben ir analizando ahí. Entonces ahí, pues venimos nosotros, pues y mandamos señales prácticamente negadas, en pocas palabras, ¿verdad? S1 y S2 van negadas. Eso es lo que me está diciendo ahí. Y lo mismo pasa con el siguiente. Entonces, esto que está aquí, esta expresión que nosotros vemos acá, pues es lo que vamos a nosotros aplicar, ¿sí? Entonces, mando la S1 y S2 negado y con la señal de A, ¿verdad? O sea que esta va en positivo. Entonces, prácticamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, esta, fíjense, pues, esta iría acá. Digamos que esta es la S1 y esta es la S2. La S2 también la combinamos acá. Y esta sería esa sería mi primera entrada. Sería la A esta. En este orden voy a tomarlo. Entonces aquí ya tengo mi primera conexión. Voy con la siguiente. La siguiente, de acuerdo al orden que tengo, es para que me conecte B con la salida, pues es la combinación 0-1 para las señales de control. 0-1 y 1 para B, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a hacer ahí es que debería ser, en este caso, 0-1. Entonces vamos a sacar la señal negada de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Podemos ponerla desde acá. 0 y 1 del S2. Entonces esa la puedo sacar desde acá. No hay problema. Y necesito la señal de B. Y ahí ya tenemos nuestra otra conexión. Bueno, teniendo esta conexión, vamos con la tercera. La tercera en este caso es C. Para conectar C con la salida es 1, 0. Entonces esa es la que tengo que aplicar. 1 y 0. Entonces venimos nosotros y aplicamos la otra. 1 y 0. Esta es la positiva. Entonces, como esta es la positiva, pues yo voy a venir y lo voy a conectar aquí. 1 y 0. Esta es la negada. Y necesito la señal de esta de acá. Voy a tener que pasar todo esto acá de tal manera que pues logre relacionarlo aquí con nuestra compuerta. Y la última, ¿verdad? Si quieren vamos a mover un poquito esto. Vamos a moverlo un poco por acá. Se ve menos desordenado. Ahí está. La última en este caso pues debería ser... no, perdón, ustedes aquí no quedó tan ordenadito como quisiera. Se me mezclan ahí las dos de ellas y no quiero que pase esto. Y la última pues es 1 y 1, ¿verdad? Entonces aquí por ejemplo este de aquí pues es la señal positiva. Entonces aquí tendríamos en este caso el primer 1. De aquí salgo y saco el otro 1. Y por último el último 1 que sería de esta. Y ahí tendríamos nuestro circuito. Y esto al final pues viene a representar nuestro multiplexor, ¿verdad? Eso sería nuestro multiplexor en este caso. Entonces vamos a hacer las pruebas para ver si hicimos todas las conexiones respectivas, ¿verdad? Cuando estos estén en ceros y este en 1, enciende la salida, ¿verdad? 0, 0. Fíjense bien, 0, 0, 1. Este 1 es A. Entonces me conecta la entrada A con la salida. Entonces prende el LED prácticamente. Ahí ya funciona este. Ahora, si yo tuviera esta combinación 0, 0 con las señales de control y presiono o activo cualquier otro, si se dan cuenta, pues no me es funcional. Porque resulta que este está directamente... Esto 0, 0 está directamente combinado con cuando este esté activo, ¿verdad? Y así es como funciona el multiplexor.
simplemente le da paso a una entrada a la vez para que se conecte con la salida de acuerdo a las combinaciones de las señales de control. Por ejemplo, 0, 1, ¿verdad? Con B. Vamos a ver aquí. Ah, no, aquí es al revés. Este es el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces aquí sería 0, 1 con B. Me conecta B con la salida, ¿verdad? Y si yo uso cualquier otro, pues no va a encender. Lo mismo pasa con el otro. 1, 0, ¿verdad? Que sería el siguiente con C. Me activa C. Y el último, pues cuando los dos estén activos, ¿verdad? Cuando los dos sean unos, esto me va a activar la salida D. Y ahí ya me es funcional, en este caso, este multiplexor a raíz de las compuertas. ¿Y de dónde salieron esas compuertas? Pues de la función en min términos, ¿verdad? De acuerdo pues a las combinaciones de las señales de control y de las entradas. Entonces recuerden esto, necesito tener el n cantidad de entradas de acuerdo a mis señales de control, ¿verdad? Para poder conectar esas entradas con mi salida. Y ahí me va a hacer funcionar. Entonces si ustedes ven el diagrama o la tablita que hicimos nosotros anteriormente, pues es el equivalente a lo que acabamos de hacer. Entonces a eso hace referencia un multiplexor. Y miren, sale de esta pequeña función en min términos. Entonces fíjense bien, el S1 y S2 pues son las combinaciones de mis señales de control. El ABCD pues son mis señales de entrada y se van a conectar con la salida de acuerdo a las combinaciones de las señales de control. Entonces yo puedo tener aquí múltiples dispositivos conectados a cada una de las entradas y los voy a activar de acuerdo a las combinaciones que yo pueda tener, en este caso de acuerdo a las señales de control. Y esto es cuando hablamos de un multiplexor de 4 a 1. Pero también vamos a tener multiplexores un poco más grandes, ¿verdad? Vamos a ver si lo dibujamos aquí. Vamos a buscar otra forma. Vamos a ver, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer uno un poquito más grande. Este va a ser un multiplexor de 8 por 1, ¿verdad? De 8 entradas. ¿Qué significa esto? Pues yo voy a tener A, B, C, D, E, F, G y H. Estas van a ser mis entradas. O de sub 0, de sub 1, de sub 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes deciden ahí, en este caso, los nombres que les van a dar a las entradas. Si yo tengo 8 entradas, quiere decir que en este caso mis señales de control, porque aquí van a estar mis señales de control, tienen que ser 3. Por ejemplo, puedo colocar aquí S2, S1 y S0, o viceversa, ¿verdad? S0, S1, S2, ustedes deciden el orden. Pero vamos a tener una única salida en este caso. Mi salida X, ¿verdad? Ahí está. Entonces, voy a tener X cantidad de entradas, X señales de control, o M entradas, N señales de control y una única salida. Entonces, eso no va a cambiar en este caso en la parte de los multiplexores. Y hago lo mismo con la anterior, pues puedo generar mi tablita, ¿verdad? De acuerdo al número de entradas, vamos a generarlo. Vamos a ver aquí, ahí está. Entonces, por ejemplo, puedo ponerlos en el orden que yo quiera, A, B, C, D, E, F, G, H. Hasta ahí necesito. Puedo colocar aquí la S0, S1 y S2. Esas son mis señales de control. Y X es mi señal o mi salida en este caso. Necesitamos, en este caso, de acuerdo a mis señales de control, como es prácticamente 2 elevado a la 3, esto me va a devolver 8 combinaciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿bien? Entonces tenemos aquí
Muy bien. Y aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces todo esto, a la larga, son las combinaciones que me van a dar origen a las señales. Entonces aquí tiene que, cuando yo tenga los 3 en ceros, va a venir y me va a conectar con A, con B, con C, con D, con E, con F, con G. Ay, perdón, aquí yo creo que me comí una letra, vamos a ver. F, G y H. Me comí la G. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, entonces, yo activo, o sea, si yo tengo la combinación 0, 0, 0 con A en 1, quiere decir que ahí voy a conectar la A con mi salida. Cuando yo tengo activa B, la combinación para que funcione es 0, 0, 1. Cuando yo tengo activa C, mi combinación es 0, 1, 0. Cuando yo tengo activa D, mi combinación es 0, 1, 1. Cuando yo tengo activa la letra E o la entrada E, mi combinación es 1, 0, 0. Cuando yo tengo activa la F, por ejemplo, es 1, 0, 1. Y así sucesivamente yo voy viendo las combinaciones que necesito para cada uno de ellos. Entonces, para el último, para la H, es la combinación 1, 1, 1. Y ahí tengo todas las combinaciones que yo necesito de acuerdo a mis señales de control. Vamos a ver aquí, vamos a usar este color. Aquí pues voy a usar este otro color para que ustedes vayan viendo cuáles son las combinaciones para que podamos conectar la entrada a la salida, ¿verdad? Y si se dan cuenta, se generan a partir de una tablita de verdad, que es de lo principal o lo primero que fuimos viendo. Y pues a la larga, esto pues me ayuda a identificar fácilmente cuál es la labor del multiplexor, cuáles son las labores de los codificadores de codificadores o de multiplexores, y entienda su funcionamiento fácilmente para poderlo asociar a diferentes actividades que yo pueda tener. Y ahí está, miren, esas son todas las combinaciones. Y esa es mi pequeña tabla de acuerdo a un multiplexor. Bueno, entonces, esto que está aquí me genera mis términos al final, ¿verdad? Entonces, x va a ser igual. Y entonces vuelvo a generar mi función, ¿verdad? S0 negado, S1 negado y S2 negado. Miren, S0, S1, S2 negado con A. Ahí ya tengo mi término. El otro sería S0 negado, S1 negado, S2 con B. Ahí tengo otro min término. El otro sería S0 negado, S1 es positivo, S2 está negado con C. ¿Bien? Y ya tengo la otra combinación. El otro sería S0 negado, S1 y S2 positivos con D. Y así sucesivamente yo voy formando. Entonces, si yo les pidiera que me trabajaran, en lugar de usar un multiplexor, por ejemplo el 74LS151, necesito que lo trabajen con puertas. ¿Qué pasa? Pues su equivalente es lo que estoy encontrando acá en min términos. Entonces, por ejemplo, el S0 positivo, S1 negado y S2 negado con E, esa es la otra combinación. Más, vamos a ver, S0, el otro es S1 negado y el otro pues es S2. Eso me devuelve F, ¿verdad? Siempre pues controlen ahí, no confundirse, ¿verdad? Entonces el otro es S0, S1 y S2 negado con G. Y me falta uno, que es S0, S1, S2 con H. Y ahí está. Vamos a reducirlo un poquito para que se vean todos. Y esta es mi función en min términos, que es lo que me permitiría
trabajar con, en este caso, con las compuertas directamente. Entonces ya lo podemos armar como el circuito anterior, como este. Entonces yo ya puedo venir y pues trabajar mi circuito en función de compuertas de esta manera. Pero la idea como tal es que también aprendamos a aplicar la parte de lo que son circuitos integrados. En este caso vamos a utilizar un multiplexor. Entonces vamos a dar paso a este. Vamos a correr un poquito esto. No se queda quieto esto acá. Ahí está. Y se me movió. Bueno, veamos aquí. Vamos a agregar y vamos a buscar el circuito integrado. En este caso, ya no avancé con la presentación. Aquí pues tenemos un multiplexor de 4 entradas, 2 señales de control y una salida, les había hablado. Y este es su esquema, si ustedes pueden verlo. Y este esquema de este multiplexor es el mismo que acabo de realizar yo en Proteus. Y tenemos el multiplexor del 74LS151 que está aquí. Tiene 8 entradas, 3 señales de control, un enable. Fíjense bien, este tiene un enable, pero este enable tiene la señal activa en baja, es decir, usa lógica inversa. Es decir que ya sea que lo conecte a tierra o en este caso le mande 0, ahí es donde se va a activar. Pero tiene dos señales de salida. Tiene una señal de salida en alta y una en baja. Una activa en baja, si queremos verlo así. Es decir, hay una que se activa al enviarle un 0, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, usted nos dijo que hay solo una única salida, y eso es cierto. Entonces yo puedo escoger con cuál trabajar, ya sea la activa en baja o la directa. Ustedes deciden cuál de esas dos usar, no las dos, sino que una de las dos. Entonces, aquí está pues el diagrama específicamente del multiplexor 74151, que es el que voy a explicar en este momento. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues tiene sus entradas, ¿verdad? De 0, de 1, 2, de 3 hasta la de 7, y sus señales de control S0, 1 y 2. El enable para activar el circuito, ¿verdad? Y sus salidas Y y Y'. Pues tenemos que conectarlo. La patita 8 va a la tierra y la 16 al voltaje. Tenemos que darle energía. Entonces, así es como funciona el multiplexor en este caso. Y sin embargo, pues también su equivalente con puertas lógicas a través de la función en min términos es esto de acá. Entonces, esto que acabo de hacer aquí en min términos, pues se ve reducido al circuito integrado en este caso, ¿verdad? 74151. Vamos a probar esto. Entonces, por ejemplo acá, vamos a colocar 74151 y ahí lo encontramos, miren. Muy bien. Vamos a ubicarlo acá. Ahí está. Vamos a ampliarlo un poquito. Y pues ahorita tengo que modificar todo esto, ¿va? Porque resulta que este va a tener 8 señales, 8 entradas prácticamente. Vamos a poner esto aquí, una. Esta sería la 2. Aquí tenemos la 3. 4. 5. Fíjense que no estoy copiando y pegando porque en su momento a veces no reconoce los elementos copiados y pegados y no funcionan los circuitos, y es por eso mismo. Ya me ha pasado varias veces que copio y pego, entonces los que fueron duplicados en su momento no me funcionan directamente a la hora de simularlo. Vamos a ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me falta uno. Esto es por si en algún momento les pasó que no funcionan y ven que todo está bien conectado, es por eso. Puede ser que a la hora de copiar y pegar les falle. Pero no siempre pasa, eso es lo extraño. Pero ese es un error directamente con la parte
Proteus. Bueno, entonces acá necesitamos nuestras señales de control. 1, 2, y 3. Ahí están nuestras señales de control. Y por último necesito otra más que va a ir directamente ligada al enable. ¿Ven? El enable está aquí. Y si se dan cuenta tiene este círculo que representa la lógica invertida, o que se activa con la señal activa en baja. Es decir, cuando le llega un 0, ahí se activa. ¿Sí? Y aquí están las dos salidas, tanto Y como Y', ¿verdad? Entonces, aquí pues si se dan cuenta no tiene el círculo, quiere decir que esta Y pues viene negada prácticamente. Si tuviera el círculo, pues ves una señal activa en baja. Todas las demás están en directa. Entonces simplemente vengo y conecto. Bueno, veamos aquí. Entonces, por ejemplo, para este circuito en particular, pues yo voy conectando. Vamos a agarrar este orden. A, B, C, D, E, F, G, H. En ese orden lo voy a trabajar de derecha a izquierda. Entonces este va con mi señal 0, este va con mi señal 1, este con mi señal 2, la 3 y así sucesivamente la voy colocando. Recuerden, de derecha a izquierda trabajé el orden para que no hayan complicaciones. Vamos a ver aquí, y me falta una. Ahí está. Mis señales de control voy a agarrarlo igual de derecha a izquierda, ABC. Entonces vamos a hacer esto aquí. Aquí tenemos la A. Vamos a colocar aquí la B. Y vamos a ver aquí. Vamos a conectar aquí la C. Y mi salida, pues a la salida un pequeño LED. Simplemente. Pues agregamos aquí el ground, tierra, ¿verdad? El negativo de LED. Y listo. Y ahí ya tenemos trabajado nuestro circuito. Entonces, vean la diferencia. Miren, pues, por ejemplo, el de arriba, ese de arriba, pues es el equivalente a un multiplexor de 4 entradas, y este de abajo es el equivalente a 8. Imaginen ustedes si lo trabajo con compuertas lógicas, pues sería un circuito bastante grande, mientras que trabajándolo directamente con la parte del multiplexor, pues me facilita el trabajo, ¿verdad? Entonces vean, si yo tengo el 0, 0, 0, ¿verdad? De acuerdo a mi tabla, si yo tengo el 0, 0, 0 con A, debería conectarme o vincularme A con la salida. Eso es lo que me está representando en este momento. Entonces 0, 0, 0 con A. Vamos a ver. Perdón, aquí no lo he empezado a simular. Ya les iba a decir que ya estaba fallando, pero no. Aquí entonces acá 0, 0, 0 con la variable A o la entrada A. Miren, este me conecta directamente a la salida. Y ahí me funciona. Ahora, lo mismo pasa. Si yo tengo el 0, 0 y activo cualquiera de ellos, no va a encender ninguna de las otras entradas, porque resulta que la combinación 0, 0, 0 está ligado a la entrada A, ¿verdad? Entonces, si voy con el otro 0, 0, 1, ¿verdad? Con B, enciende B, y así se va sucesivamente. Yo voy viendo, en este caso, las combinaciones. 0, 1, 0, 0, 1, 0 va con C. Entonces me voy al 0, 1, 0, 0. Recuerden que voy de derecha a izquierda, 0, 1, 0 con C. Miren, ahí enciende, en este caso, enciende C. Veamos otro. Por ejemplo, el 0, 1, 1 va con D. 0, 1, 1. Entonces aquí el 0, 1, 1 se activa con D. O sea que D es el que conecta la entrada. Pero ahora vean qué pasa. Si yo le mando un 1 si yo le mando un 1 en este caso a mi enable, prácticamente lo estoy desactivando. Entonces no me funciona. Miren,
el 011 no me funciona con la entrada D. Pero si lo activo, entonces ahí ya funciona. Entonces, esta es la idea de la lógica inversa para este multiplexor. Bueno, veamos qué otra combinación tenemos. Tenemos el 100 con E. 100 con E. Entonces aquí sería 100 con E y ahí está, miren. Entonces, si ustedes observan, todas las combinaciones están funcionando. 101 va con F, ¿sí? 101 con F. Entonces 101 con F en este caso funciona. Ahí estamos muy bien. Vamos a buscar el otro. Es 110 con G. 110 con G. 110 con G. Y ahí nos enciende. Y el último, pues tendría que ser los 3 unos con H. Y ahí está, miren. Funciona nuestro multiplexor. Entonces esas son las tareas del multiplexor como tal. El multiplexor va a tener n cantidad de entradas, pero lo que hace es que conecta una única señal de entrada con la salida de acuerdo a las combinaciones, en este caso, de nuestras señales de control. Y lo mismo pasaría con el de multiplexor, solo que el de multiplexor es lo contrario completamente a la parte del multiplexor. Entonces el de multiplexor en este caso pues va de una entrada X cantidad o N cantidad, por ejemplo aquí una entrada, fíjense bien, N cantidad de en este caso de señales de control para M cantidad de señales de salida, pero no se activan todas las salidas al mismo tiempo, sino que se van activando de una en una. A eso hace referencia en este caso un demultiplexor, ¿verdad? Entonces ahí escribimos al revés. Por ejemplo, un demultiplexor en este caso de 1 por 4, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Tiene una entrada, 4 salidas. Eso es lo que nos va a representar. Miren, entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Vamos a insertar aquí. Vamos a colocar esto aquí. Entonces yo voy a tener aquí una entradita. Aquí va a estar ahora mi entrada X, si quieren verlo de esta manera. Y estas van a ser mis salidas. A, B, C, D. Estos de aquí pues son mis salidas. Y en la parte de abajo van a estar mis señales de control. Y ahí pues mis señales de control, en pocas palabras, voy a tener un S1 y un S2. ¿Por qué voy a tener dos señales de control? Porque funciona de la misma manera. 2 a la n. Si yo tengo dos señales de control, mis salidas van a ser el 2 a la n. 2 por 2, 4. Con una única señal de entrada. Cuando la entrada está en 0, pues no activa nada, ¿verdad? Pero cuando la entrada está en 1, de acuerdo a la combinación, pues ya conecta esa entrada con la salida. Así es como va a funcionar. Si vemos la tabla, ¿verdad? Aquí voy a tener X, que es mi entrada, S1 y S2, que son mis señales de control, y aquí voy a tener en este caso pues las salidas A, B, C, D, ¿verdad? Entonces vean, aquí tengo, ahora aquí voy a tener mis salidas. Estas ya sabemos que son las señales de control y este pues es la entrada, ¿sí? Tengo la entrada y estas vamos a colocarle señales de control. SC le voy a colocar así abreviado. Y ahí está, miren. Entonces, las señales de control pues funcionan de la misma manera, solo que aquí hay algo importante. Cuando la entrada sea 0, pues esto de aquí pues es indiferente. Esta X, ¿se recuerdan? Significa indiferente, o en pocas palabras pues no va a funcionar. Pero cuando es 1, entonces ahí sí ya se activan cualquiera de las combinaciones de las señales de control, ¿verdad? Entonces ahí voy con el 0, 0, ¿verdad? 0, 1, 1, 0 o el 1, 1. Entonces ahí ya me van activando.
Por ejemplo, el 00 me activa A, el 01 me activa B, el 10 me activa C y el 11 me activa D. Todos los demás pues son ceros. Miren, y así vuelvo a armar mi tablita, solo que ahora un poquito diferente. Ahora están al revés, en pocas palabras. Y van a notar ustedes que si esto lo trabajara como con las compuertas lógicas, pues se va a parecer mucho pues al diagrama del en este caso del decodificador de en este caso de 2×4. Y esto es por la forma en que se puede trabajar, o la forma en que nosotros podemos establecer las combinaciones, ¿verdad? Entonces yo voy a tener ahí mi entrada, y en este caso pues las combinaciones de acuerdo a la selección, ¿verdad? Entonces, si lo quiero trabajar también con min términos, puedo trabajarlo, ¿verdad? Entonces voy a tener que trabajar la entrada, la salida 1, salida 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poner la función al final, o x si quieren verlo así. Al final va a ser, en este caso, podríamos colocar nosotros ahí la entrada, ¿verdad? Si es 0 ya sabemos que no funciona, entonces por defecto pues eso es lo que pasa ya con el circuito integrado al final de cuentas. Ya viene por defecto, cuando es 0 la entrada pues no funciona. Es como en el enable en 0. Entonces aquí el S1 negado y el C2 negado con ¿verdad? Lo que pasa es que me va a activar A. Eso es lo que está haciendo referencia, ¿verdad? Y así sucesivamente pues voy trabajando todas las combinaciones en este caso. O pues si quiero verlo de otra manera, bueno, ahí sí que tendríamos que hacerlo de esta manera. Vamos a colocar a S1 negado, voy a colocarlo así, y S2 negado, vamos a colocarlo de esta manera. Esto me devuelve el otro es el enable, por ejemplo, con el S1 negado y el S2, ¿verdad? Más el enable, por ejemplo, con el S1 positivo y el S2 negado, más el otro pues va a ser prácticamente el enable con el S1 y el S2 positivos. Y ahí están las combinaciones en min términos para que yo pueda trabajar en este caso pues con compuertas, si quisiera trabajarlo con compuertas. Entonces, si me voy a la parte de Proteus, yo puedo venir y hacer modificación del anterior. Vamos a detener la simulación y hagamos alguna modificación a esto. Bueno, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Ahora aquí pues resulta que yo voy a tener ahora voy a tener que venir y trabajar esto de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a eliminar algunas cosas de aquí. Por ejemplo, la OR como tal ya no me funciona, ¿sí? La OR ya no me funciona. Entonces, ¿qué pasa aquí específicamente? Pues esto es bien sencillo. Al final, lo que va a suceder es que va a haber una salida específica de acuerdo a las señales de control. Mis señales de control son estos dos, y aquí pues tengo que tener un único enable. Voy a tener que borrar todo esto, ¿sí? Para que podamos en este caso pues hacer la modificación. Ahí está. Vamos a ampliar un poquito. Solo que lo voy a mover. Entonces vean, pues este es mi circuito. Al final de estos pues solo necesito, ya solo necesitamos uno. Ahí está. Entonces esta va a ser mi única entrada, y estos de acá pues van a ser el S1 y el S2, ¿sí? Así es como lo vamos a trabajar. Voy a trabajar con el 74LS11 en este caso, que es la compuerta de 3 entradas. Y pues tengo que agregar en este caso
un LED para cada una de las salidas. Vean, esta es la diferencia aquí prácticamente. Vamos a mover esto un poquito, solo para que se acoplen ahí. Y listo. Bueno, ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, este va conectado acá. Estos pues los mando aquí a tierra. Los conecto a tierra simplemente. Vamos a ampliar un poquito acá. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos. Esto va a tierra, son mis salidas, ¿verdad? De la D0 a la D3, o de la ABCD, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí pues ya solo voy conectando estos. De derecha a izquierda, S1 y S1, S2, podríamos trabajarlo de esa manera. O pues viéndolo de la tabla. Entonces, aquí pues tengo el S1 y S2 de esta manera. Vamos a armar el circuito aquí. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el diagramita, pues cuando está en 0, 0, ¿verdad? Entonces aquí voy a conectar esto. 0 y 0. Entonces le mando esta señal aquí. Ahí está, ¿ven? Entonces esta es mi entrada. El otro era, en este caso, 0, 1. 0, 1. Entonces le puedo mandar de aquí, de la señal negada, le mando 0 y necesito enviarle un 1 desde aquí. Entonces voy a venir y voy a pasar esto acá. 0, 1 y ahora pues le mando la señal de aquí del enable. Vamos a jalarla de aquí para que no se vea tan enredado. Entonces ahí yo ya le mandé 0, 1. Ahora, ¿qué pasa si le mando un 1, 1, 0? ¿Verdad? Entonces el 1, 0, en este caso, pues es de acuerdo a este. Este es mi positivo. Entonces tengo que mandarle un 1, 0. Vamos a pasar esto aquí. Un 1 y un 0 de aquí. De ahí ustedes pueden arreglarlo ya bonito a la hora de practicar para irlo entendiendo. El último, en este caso, pues tiene que ser el 1, 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el positivo, este positivo de aquí, y el otro positivo está de este lado, pero lo puedo bordear de esta manera. Y al final, pues saco el enable de aquí. Y ahí está. Bueno, veamos si no nos confundimos en las conexiones. Vamos a simularlo y ahí está. Y aquí tenemos nuestro demultiplexor de una entrada, 4 salidas. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que les decía. Si está en 0, prácticamente está desconectado completamente, ¿sí? Entonces, cuando este está en 1, ¿verdad? 1, 0, 0, me activa la salida A, ¿verdad? Ahora, cuando es 0, 1, me activa la salida B. Miren. Cuando es en este caso la otra combinación de 1, 0, me activa la salida C. Y cuando los dos son unos, me activa la salida D. Y ahí está funcionando nuestro demultiplexor. Si yo tengo esto en 0, no me funciona, aunque yo arme cualquier combinación. ¿Por qué? Porque si yo tengo en 0 la entrada como tal, es como que si el enable estuviera apagado, entonces no me va a funcionar correctamente. Entonces, ese es el funcionamiento prácticamente de un demultiplexor. Una entrada, X cantidad de señales de control, X cantidad de salidas. Entonces podemos buscar nosotros, en este caso, pues algunos códigos en función de multiplexores.